Buenas tardes, mis queridos hermanos del sacerdocio. Le pido a mi Padre Celestial que ustedes estén bien, junto con sus amadas familias. El presidente Gómez me ha pedido que imparta la clase en este domingo, y esta clase viene del discurso que nos dio la hermana Jean B. Bingham, presidenta general de la Sociedad de Socorro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este discurso fue en abril próximo pasado, y el título de su discurso es Unidos para llevar a cabo la obra de Dios. En su discurso de la hermana predomina o hace énfasis en la unidad, y en el subtítulo o título segundo nos da luz de su mensaje. Lo voy a leer el subtítulo. Dice: la forma más eficaz para lograr nuestro potencial divino es trabajar juntos, bendecidos por el poder y autoridad del sacerdocio. Vamos a escudriñar entonces, este subtítulo. Escudriñar significa examinar con mucha atención, tratando de averiguar sus interioridades de lo que estamos leyendo. Nosotros sabemos y decimos que los mensajes están entre líneas. Es como escarbar, a ver qué hay más allá de las líneas. Porque hay algunas cosas que no están muy de manifiesto en lo que leemos. Por eso es bueno escudriñar, a ver qué hay más en el fondo, ¿verdad? Entonces, para esto me voy a valer de unas tarjetas en donde hay preguntas y hay respuestas. Desde luego, pues, les vamos a dar las respuestas. Independientemente que yo sé que usted tiene conocimiento y experiencias al respecto, ese es el principio de la unidad. Entonces, vamos a hablar entonces, escudriñar entonces esas palabras, potencial divino. Empezamos con la pregunta: ¿de dónde viene este potencial divino? Si es divino, es de la divinidad, que es la esencia o naturaleza propia de Dios o de los dioses, relacionados íntimamente con la deidad. ¿Tenemos este potencial divino? Y la respuesta pues sí. Y se nos confiere primero en la confirmación, después del bautismo, por la imposición de manos que nos hacen los hermanos, poseedores del sacerdocio de Melquisedec. Segundo, cuando se nos confiere el sacerdocio de Aarón y el de Melquisedec, también por imposición de manos, por quien tiene autoridad. Tercero, cuando nos apartan para un llamamiento y cumplir así con alguna función específica en la iglesia. Esto aplica también para las hermanas. Cuarto, también aplica para las hermanas y hermanos que no tienen llamamiento, pero recordemos que fueron confirmados. Quinto, recordemos las bendiciones, las promesas que recibimos también por imposición de manos en el templo, por obreros y obreras que ofician. ¿Para qué se nos otorga este potencial divino? Primeramente, en la confirmación, se nos confiere el Espíritu Santo, porque vamos a necesitarlo
en el transcurso de nuestra vida, porque vamos entrando a un camino desconocido, a aquel que traíamos antes de llegar a la pila del bautismo. Vamos a necesitar de un asesor, de un guía, de un consejero, de un compañero fiel y que nos motive a tomar buenas decisiones, buenos pensamientos. Segundo, para trabajar en el propósito divino en la obra del Señor. Hace más potente nuestra inteligencia, nuestra forma de pensar más positiva. Nuestra confianza y fe se fortalece y despierta nuestra voluntad de servir, así como entendemos y comprendemos mejor la expiación infinita de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, estamos listos y preparados con autoridad celestial para trabajar en el plan de salvación, ministrando a nuestros semejantes. ¿Y cómo lo haremos? Trabajando juntos y unidos en la forma que acordamos en los consejos, en la forma que planeamos en los consejos para el rescate de Israel, con acciones de proselitismo o también a la asistencia al templo para trabajar en el templo, como sabemos, a favor de las hermanas y hermanos que se nos han adelantado mediante las obras vicarias. Ellos esperan esta gran bendición porque ellos están conscientes de que nosotros, sus hermanos, estamos aquí. Y yo le digo a usted que tienen grandes esperanzas en que nosotros lo hagamos. Y me fundamento en Lucas 17, 27, 28. Recordemos, este es motivo de un discurso, pero brevemente les recuerdo, porque mi fundamento, que fallece el rico y fallece Lázaro. El rico se va a un lugar y Lázaro se va a otro. Lázaro se va al paraíso y el rico, pues ya sabe usted a dónde. Y se dirige el rico al padre Abraham y le dice que mande, le pide de favor que mande a un ángel a la tierra, para decirle a su papá y a sus 5 hermanos, a su padre y a sus 5 hermanos, se acuerda exactamente de quiénes están en la tierra todavía y cuántos son, para que les platique de la situación, de que es verdad lo que se dice en la tierra, para que no vayan a donde él está. Y les dice el padre Abraham, a Moisés tienen allá, a él que le crean. Nosotros tenemos ahora, pues, a nuestro amado profeta Russell M. Nelson, a él le creemos. Recordemos que la misión de la iglesia es invitar a todos a venir a Cristo. Invitar a todos significa todos, vivos y muertos. También implica retener y activar. La iglesia somos nosotros. Entonces la misión es nuestra, de los hombres y mujeres miembros de nuestra iglesia. Queridos hermanos, hemos escudriñado este subtítulo de la hermana Jen. Lo leemos nuevamente. La forma más eficaz para lograr nuestro potencial divino es trabajando juntos, bendecidos por el poder y la autoridad del sacerdocio. Miramos de dónde nos viene, por qué lo tenemos, este potencial divino. Desde luego, reitero, usted tiene conocimiento y experiencias al respecto. Entonces ustedes podrán abundar más para enriquecer esta clase
que humildemente y por obediencia les estoy llevando. Entonces pasemos a otros puntos de la hermana Jen. Los leemos y comentaremos. Adán y Eva se unieron para lograr los propósitos que Dios tenía para ellos y sus hijos. Comentamos. Nosotros nos iremos alguna vez, cuando nuestras funciones hayan terminado, cuando nuestro quehacer haya terminado, cuando nuestro tiempo haya terminado. Ya no tenemos que hacer aquí. Nos iremos, pero nuestros hijos van a quedarse. Y va a quedarse el propósito celestial con ellos. Entonces ellos seguirán trabajando, unidos, para dar cumplimiento a los deseos de nuestro Padre Celestial. Harán lo mismo que con sus hijos. Somos así como una larguísima cadena, compuesta por cientos, por miles de eslabones. Nosotros como eslabones dejamos la cadena, pero sigue el eslabón de nuestros hijos. Así, desde Adán y Eva hasta nosotros. Y no terminará esto mientras algún hijo, alguna hija de Dios esté sobre la faz de la tierra. Porque sus hijos y sus hijas somos la parte central, lo más importante del plan de salvación. Sigue el hermano Jen. Dice que deliberaban en consejo y oraban juntos. Comentamos. Aquí aprendemos que cuando vayamos a ministrar, debemos orar para llevar la influencia del Espíritu Santo, que nos hará percibir todo aquello que necesite la participación de nosotros, o alguna ayuda espiritual, o alguna ayuda material. Aquello que no nos hagan saber los hermanos por alguna circunstancia, el Espíritu Santo nos va a decir. Y nosotros vamos a regresar a informar de nuestra comisión en la administración, hay que es familia, y llevaremos también sus necesidades. Tengo algunas experiencias, usted también tiene. Cuando fuimos con una familia, otro hermano y yo, todo estaba bien en Sion, había trabajo, estaban sanos, qué bueno. Pero ya venían las lluvias, y antes de hacer la oración, inclusive, para despedirnos, parece que me dijeron, mira el techo. Y volteé al techo. Había unos agujeros, así como unas grietas, hermano, del techo, ya cerca de la entrada, de la parte interior de la casa. Entonces yo tomé nota mental. Hicimos la oración y nos despedimos, pero llevamos el informe a nuestros líderes correspondientes. Así es como funciona el Espíritu Santo cuando nos vamos con una oración y Él nos dice, nos aconseja, porque Él también va de visita con nosotros. Continúa la hermana Jen. Se les enseñó el plan de salvación y los principios del Evangelio del Señor Jesucristo, que hacen que el plan funcione. Y repito, los principios del Evangelio y la doctrina del Señor Jesucristo y los principios del Evangelio hacen que el plan funcione. Comentamos, ojalá, y que la gente supiera que nuestra existencia en la tierra, junto con otros acontecimientos, como las pruebas diversas, aflicciones, adversidades y otros más, incluyendo la muerte misma, se debe a un plan de salvación y que no nacemos por nacer, que no vivimos por vivir, que no sufrimos por sufrir y no morimos por vivir y no etcétera por etcétera.
facilitaría más la obra. Pero sabemos que también dentro de este plan hay alguien que lo va a dificultar. Y aquí entran los principios que se les enseñaron a los hijos de Adán y Eva. Algunos son fe, obediencia, caridad, humildad, paciencia, perseverancia, entre otros. Amor, desde luego. Para que no se confiaran en su propio brazo. Y aplica también para nosotros. Hacer esto que se nos indica para que no confiemos en nuestro propio brazo. Porque nos podemos equivocar pensando que las cosas van a resultar mejor. Es verdad que la experiencia y conocimiento que tengamos, bueno, lo podemos abonar a los principios y doctrinas de Cristo, pero no al revés, porque podemos equivocarnos. Continúa la hermana Jen. Entendieron Adán y Eva que su propósito terrenal y su meta eterna eran idénticas. Comentamos. Jeremías e Isaías fueron dos profetas. Y Jeremías existió en 1650 a 585. Los años venían de menos a más. A partir del nacimiento de Cristo, bueno, ya nuestro Señor Jesucristo ya nos marcó la forma de contar los años. A partir de él, de su nacimiento, viene el año 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Isaías existió también en el siglo VIII, antes de Cristo. Jeremías 1:5, Isaías 49:5. Ellos recibieron la misma comisión del rescate de Israel. Traían pues la misma misión y el mismo propósito celestial de Adán y Eva. Es decir, cientos o miles de años, a partir de Adán a Jeremías e Isaías. Ellos tenían el mismo propósito celestial. Ahora, miles de años de Jeremías e Isaías, estamos ahora nosotros, con la misma estafeta, cumpliendo los propósitos celestiales. La meta es la misma para ellos y para nosotros. Por eso la insistencia de ir al templo, con las ordenanzas y convenios que se hacen ahí en el templo. Podremos llegar a la misma meta si perseveramos en los convenios. Así pues tenemos que enseñar con las charlas de preparación para el templo a nuestros hermanos para que también estén en la misma meta después de perseverar. Porque el mensaje de la hermana Jen es la unión, la unidad. Se tienen que unir a nosotros, o nosotros a ellos, por medio de la doctrina, para que unidos también lleguemos al hogar celestial. Continúa la hermana Jen. Se preocupaba Adán y Eva porque sus hijos comprendieran esos principios que los haría felices en esta vida y los preparaban para regresar con sus padres celestiales, después de aumentar sus debilidades y demostrar su obediencia. Comentamos, ¿qué es lo que pretendemos nosotros que nuestros hijos hagan? Lo mismo que nosotros venimos haciendo en este camino recto y angosto, donde estamos tratando de prevalecer. Es lo mismo que queremos para nuestros hijos, que anden por el mismo camino y aplicando estos principios que se les enseñaron los hijos de Adán y Eva.
Nosotros tendremos la recompensa por la obediencia. Si nuestros hijos hacen lo mismo, seguramente que estaremos juntos con nuestros padres celestiales. Ellos le entregarán la estafeta celestial para sus hijos, para que sigan practicando en principios y en doctrina de Cristo, para que las cosas funcionen. Y así estableceremos en familia, una tradición de obediencia por el bien de nosotros, por el bien de nuestros semejantes, por el bien de la obra celestial. Dice la hermana Jen, aprendieron a apreciar sus puntos fuertes y se apoyaron mutuamente en su obra de importancia eterna. Comentamos. Nosotros sabemos que de nuestras capacidades y nuestras limitaciones, sabemos en dónde estamos fuertes, en dónde estamos débiles. Debemos pues intentar fortalecer nuestras debilidades y mejorar o hacer excelentes, porque no, si se puede, en donde estamos fuertes. Esto es desde luego, en un plano espiritual, aumenta así nuestro potencial divino, porque al que tiene más, se le exige más. Dice la hermana, bien, que entre el periodo transcurrido del comienzo del Jardín de Edén y nuestra actualidad, Satanás ha tenido mucho éxito en su objetivo de dividir a hombres y mujeres en la intención de conquistar nuestras almas. Comentamos, creo que de aquí tomó Napoleón Bonaparte su estrategia que empleaba en los campos de batalla, con tácticas de dividir o para dividir los ejércitos enemigos. En su famosa frase, divide y vencerás, que llegó hasta nuestros días. Satanás se vale de todas sus argucias para convencernos con sutilezas, a fin de dividirnos Y si dejamos la iglesia, pues mejor para él. Cada miembro que cae en su red deja de trabajar en la obra celestial y propósitos celestiales. Pierde el camino, pierde su meta, si no se arrepiente. Satanás sabe que si puede, primero dañar la unidad de hombres y mujeres. Segundo, que si puede confundirnos en cuanto a nuestro valor infinito. Y tercero, si puede confundirnos en nuestras responsabilidades, en los convenios que hicimos en el templo, destruirá familias. Puede destruir familias que son la unidad esencial de la eternidad. Esto nos dice el hermano Jen. Comentarios. No solo se deja de trabajar en la obra, sino que se abandonan familias que que se dejaron de ministrar. También perdemos nuestro valor divino como hijos de Dios. Y dejamos los convenios y ordenanzas que junto con la perseverancia nos llevan o nos llevarían en caso de que fallemos, en caso de que Satanás logre sus propósitos de dividirnos o confundirnos. Perdemos este camino que nos llevarían a nuestra meta celestial. Continúa la hermana Jen. Satanás incita a la comparación como herramienta para crear sentimientos de superioridad o inferioridad, ocultando la verdad eterna de que las diferencias innatas de los hombres y mujeres son divinas. Comentamos. La idolatría es una admiración excesiva
hacia la propia persona. Esto viene a mi mente Narciso, el complejo de Narciso, el narcisismo que le llaman. Narciso en la mitología era una persona que pasaba el día mirándose en el río como espejo, adorándose, admirándose. Sabemos nosotros que la admiración se debe 100%, como se del 100%, completamente para nuestro Señor Jesucristo, porque precisamente es uno de sus títulos, admirable. Admirable por su majestuosidad, por su gloria, por su santidad, por su sacrificio, por su omnisciencia, por su omnipotencia, por su omnipresencia. En cuanto al complejo de inferioridad, es un sentimiento en el cual la persona se siente de menor valor que otros. Con ambos sentimientos que incita Satanás, nos incapacita para la obra, nos incapacita para la obra celestial. He aquí parte de nuestro trabajo como ministrantes, como hermanos, como amigos, hacerles entender a todos nuestros hermanos y hermanas en quienes descubramos algún problemita así, porque todos tenemos problemas, con esos principios del Evangelio y con la doctrina de Cristo, de hacerles entender que somos de un linaje divino, que ante Dios y ante Cristo, nadie, absolutamente nadie, vale más que otros. Todos somos iguales. Mis queridos hermanos, terminamos así nuestra clase. Allá en la guía de las Escrituras hay muchos mensajes, bueno, en las Escrituras, válgase la redundancia, de unidad, que hablan de la unidad. Mensajes como, si no son uno, no son míos, por ejemplo. O, por ejemplo, el Padre, el Espíritu y Jesucristo son uno, en propósito celestial. Hay muchas escrituras que nos hablan de la unidad. Precisamente por esa unidad que tuvieron los dioses en la eternidad, en el concilio de los dioses, en ese consejo, unidos, trabajando, acordando, planeando para nosotros el objeto central del plan de salvación. Así de grandioso, de grandiosa es la unidad. El extremo de la división. Les doy mi testimonio, mis queridos hermanos. Con este mal del COVID-19, me unió por medio del contagio con mis conciudadanos en obediencia de quedarme en casa. Tuve miedo al contagio. Obedecí como muchos miles y me uní por miedo. Porque esto representa para mí y para miles, para millones en el mundo, cierta garantía de salvación, evitar el contagio y evitar morir. Pero
Jesucristo, mi Señor, no es cierta garantía. No es cierta garantía de salvación. Él es salvación completa. Y requiere también de mi temor a Él. Y requiere de mi obediencia. Esa fidelidad que tengo ahorita aquí, de ser fiel, en obediencia, obedecer tanto instrucciones de las autoridades terrenales como las celestiales, que vienen del profeta, quédense en casa. Esa misma obediencia debo de intentar tener en la aplicación del propósito celestial para desarrollar mi potencial divino junto con ustedes. Unidos todos, y con el propósito, todos con Dios, todos con Cristo. Este es el momento único, diría yo, porque nunca había tenido un momento así, de encerrado tanto tiempo, para que reflexionemos y nosotros nos comprometamos a ser el fruto de esta siembra del mal. Un fruto que levante nuestro Señor Jesucristo para sus propósitos, para su obra celestial, para que su expiación no quede estéril para nosotros, sacerdotes de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Dios no se equivocó con hacernos nacer en estos tiempos, últimos tiempos, más peligrosos. Ningún tiempo ha sido más peligroso. Porque hoy, mis queridos hermanos, ya superamos a Sodoma y a Gomorra. Yo no sé cuándo vendrá mi Señor. Pero la higuera está retoñando. Y parece que se escuchan pasos en las alturas. Como que alguien se anda preparando para venir. Son las señas que se nos están dando cada vez más. Y solamente los que creemos podemos ver las señas, no oírlas. Las vemos y las entendemos. Es hora, pues, de que este fruto se una y dar lo que tenemos. Que esto va a terminar. No tarda mucho. Ahí están los gritos, las señas. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.